tardes, bienvenidos y bienvenidas al programa Lo Chueco no es Derecho. Estamos en Acústica Radio. Recuerden que nos pueden mandar un correo a lochueconoesderecho@gmail.com o bien en nuestras redes sociales @chueconoderecho en Twitter, Lo Chueco no es Derecho en Facebook. Y las formas de contacto del canal en Twitter, @acústica_radio, en Facebook, Acústica Radio, y pueden ustedes hacer una llamada telefónica al 5611-2000. Le doy la bienvenida al coconductor, licenciado José Bonilla. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. Buenas tardes, Leti, aquí estamos, y a nuestro auditorio un saludo afectuoso. Gracias, Pepe. Y a nuestra invitada, Patricia Carmona. ¿Cómo estás, Pati? Buenas tardes. Muy bien, como siempre, con muchísimo gusto de estar acá con ustedes. Ay, no, al contrario, Pati, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy delicado, por lo que implica, pero que conviene conocer desde distintos ángulos qué es lo que sucede con la violencia familiar. Para ello invitamos a Pati Carmona. Ella es comunicadora con especialización en periodismo, ha recibido formaciones en derechos humanos, comunicación para la incidencia en políticas públicas, déjenme pongo los lentes, ha trabajado en los medios desde 1996 en radio, periodismo escrito e internet. Editora y autora de varias publicaciones y artículos acerca de derechos de la infancia e igualdad de género. Ha coordinado proyectos en estos temas desde hace 9 años. O sea, apenas empezó ayer, ¿verdad, Pati? Ha desarrollado trabajo en el campo de visibilización y sensibilización de los derechos humanos de la niñez y de las mujeres con periodistas, funcionariado público y sociedad civil en conferencias y talleres. Coordina el programa de posicionamiento público, una intersección entre comunicación social e incidencia en políticas públicas y legislación en Gendes, Asociación Civil. Es una organización que trabaja desde la perspectiva de género con énfasis en las masculinidades, impulsando procesos de reflexión, intervención, investigación e incidencia para promover y fortalecer, en alianza con otros actores, relaciones igualitarias entre las personas que contribuyen al desarrollo social. Entonces, con permiso, yo me levanto, ustedes se quedan, yo dejo a Pati. Yo ya no tengo nada más que decir al respecto. Bueno, Pati, bienvenida. Gracias. No, al contrario, Pati, muchas gracias. Y pues bueno, ¿por qué es un tema tan sensible y tan delicado? No sé, los dos objetarán o enriquecerán lo que yo vaya a decir, pero creo que por un lado está desde luego el énfasis y el análisis jurídico que se tiene que hacer del tema de violencia familiar, qué es lo que sucede con la persona que comete la agresión, con la persona que vive la agresión, pero también está toda una construcción alrededor del suceso, una construcción previa, un antes, un durante y un después, que es una construcción social, familiar, histórica, me parece también, y para ello nos acompaña Pati para ver toda esta parte que no está precisamente desarrollada o que no se ve tan claro en una ley, ¿no, Pepe? Así es. Primero que nada, darle la bienvenida también a Pati. Gracias. Si algo tiene Pati es esa sonrisa que siempre nos da gusto estar contigo, Pati. Gracias por aceptar la invitación. Sí, fíjate que el problema de la violencia familiar, desde el punto de vista jurídico, porque esto es importante decirlo, pues tradicionalmente se pensaba y se decía que lo que ocurría en la familia nada más era de las paredes de la casa para adentro. Los trapitos sucios se lavan en casa. Pero esto no puede ser así. Esto no puede ser así porque no empezaron. Siempre hubo abusos y sigue habiendo abusos por parte del que detenta el poder en la familia, normalmente el hombre, que es el padre de familia. Y esta situación, pues el derecho no lo ha podido ignorar, ha tenido que regular y ha tenido que ir de lo que era el derecho privado a lo que es el derecho público, y se ha tenido que sancionar este tipo de conductas. Entonces yo sí creo que estamos ante un tema muy importante, más recurrente de lo que uno quisiera que ocurriera. De verdad, desgraciadamente es algo, yo creo que todos hemos tenido algún amigo o alguna amiga que en su casa ha vivido violencia familiar y que nos hemos dado cuenta y que lo hemos tratado de apoyar a él o a ella.
Y es algo que yo creo que se tiene que hablar, no se debe de tapar ni hacer invisible como normalmente se hace. Y bueno, pues no sé, Pati, tú que nos puedes ilustrar sobre este tema, ¿qué nos puedes mencionar sobre el particular? Estaría bueno justo que iniciáramos porque hablamos de violencia familiar y se nos pueden ocurrir como distintos escenarios, pero ¿por qué no empezamos, Pati, con un acercamiento para quien nos escucha? ¿Qué es la violencia familiar? Ejemplos, casos, no sé, como prefieres. Bueno, básicamente lo que nos estás diciendo esta definición es la violencia que ocurre en el seno de la familia, ¿no? Y esta violencia puede ser entre dos adultos, por ejemplo, el tema de la violencia contra las mujeres, las parejas que agreden a sus esposas, puede ser hacia niñas y niños. Uno de los grandes pendientes que tiene este país en ese sentido es el castigo corporal. O puede ser incluso a las personas de tercera edad que están como en este núcleo familiar, ¿no? Me parece que todas son formas que están súper extendidas, porque uno de los elementos tiene que ver con la educación. Y se piensa culturalmente, pues, este dicho tan atroz, ¿no? De la letra con sangre entra. Sí, qué barbaridad. Y entonces se cree que mediante el castigo corporal se está formando a esta niña o este niño, cuando no es así. Ahora, incluso cuando estamos hablando de este derecho a la corrección que llaman, comillas aéreas, pues no es solamente en estos casos que ocurre esta violencia familiar, ¿no? Hay muchísimos casos de maltrato y que al mismo tiempo, las instancias que hay ahora con la reforma de la Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya hay como más posibilidades con esta nueva Procuraduría de que estas niñas y niños puedan acercarse a recibir atención, pero pongamos el ejemplo de una niña que es agredida por su papá y pues vive con su papá. ¿Quién la va a llevar a hacer esa denuncia, no? Exactamente. Imposible. Pero además, yo ahí quiero puntualizar una cuestión, Pati. La agresión que pueden vivir niños y niñas al interior de la familia no necesariamente tienen que ser los golpes para hacer alusión, o mejor dicho, para reencuadrarlo en este asunto de que la letra con sangre entra, ¿no? La agresión no necesariamente tiene que verse en un morete o algo. La agresión puede ser también el que yo todos los días le diga, eres un tonto porque no te sabes abrochar los pantalones, o etcétera, ¿no? Claro, aquí habría que hacer la distinción entre lo que es violencia y lo que está clasificado como penado dentro de la ley. Porque me parece que en el caso de la infancia es un poquito más difícil establecer estos límites desde la ley. O sea, obviamente es violencia. Ahora, que sí está contemplado en la exacto. ley. Ese es como gran tema. Además de que en la mayoría de los casos lo que se buscaría es fortalecer a las estructuras familiares, porque no quieres tener un niño alejado institucionalizado, de la familia, claro. Sino fortalecer una familia que en estos casos en los que no hay como una intención de daño, sino desorientación de familiar, o sea, incluso las mismas circunstancias de las familias, ¿no? O sea, a mí me choqué de repente cuando la gente tiene una actitud como muy criminalizante, por ejemplo, de algunas mamás trabajadoras que dejan encerrados a sus hijos. Pero si no tienen una estructura familiar, si el Estado claramente no está proporcionando los medios para que la mamá pueda cuidar bien de los hijos, entonces y la mamá tiene que trabajar para darles de comer. Alega, claro, y cómo se alega el que cómo es posible que dejes a tus hijos ahí encerrados. Justo el tema es dar a estas familias, y familias entendiendo la gran variedad que se puede entender, no solo esta familia nuclear clásica, mamá, papá, perrito, casajero, ¿no? Que está en crisis, casajero, por cierto. Híjole, pero cómo no la recuerdan a cada rato, sí. ¿no? Incluso desde la misma legislación es como, así tiene que ser. Sí. El tema es cómo ayudamos a que estas familias tengan una estructura, tengan las condiciones económicas, tengan las condiciones de prestaciones sociales para que
no solo ellos como familia, sino niñez, etcétera, tenga como este derecho o este principio rector de la Convención sobre los Derechos del Niño que llamamos como supervivencia y desarrollo. O sea, está bien que no se nos muera desnutrido, pero no solo es eso, sino que pueda desarrollar al máximo las capacidades que tiene. Que justo yo iba a hacer un comentario, Pepe, invocando la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en estricta relación y observancia en lo que tenemos contemplado en nuestra Constitución. Todo aquello que no esté necesariamente previsto en la legislación, sin criminalizar desde luego, pero que no esté necesariamente previsto en la legislación como violencia, sí podemos alegar que es una violencia hacia niños, niñas y adolescentes, insisto, invocando el interés superior del niño y de la niña. Por supuesto, yo creo que esto queda muy claro. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso, que debe haber muchos, en donde el padre de familia es un padre amoroso, cariñoso, no ejerce violencia contra sus hijos, pero sí contra su mujer, contra su pareja. Y entonces aquí está el problema, el gran problema serio, de que esos niños crecen con un ejemplo totalmente equivocado de violencia, y cuando tienen que ellos buscar a sus parejas o a formar sus familias, ya están partiendo de un principio equivocado. Además, rapidísimo, no es ni siquiera que no tengan efectos, o sea, ser testigo de esa violencia entre pareja influye en niñas y niños directamente en su desarrollo. Entonces, por supuesto que es violencia indirecta hacia ellos. Sí, y de hecho, regresando al corte, quiero comentar sobre un estudio que se hizo ya algunos años, pero que desafortunadamente no deja de tener vigencia, que habla precisamente sobre lo que tú dices, Pati, en relación con lo que acabas de comentar, Pepe. Estamos aquí en Lo Chueco No es Derecho. Si quieren hacer una llamada telefónica, lo pueden hacer al 5611-2000. En unos segundos regresamos. Ya estamos aquí de regreso en Lo Chueco No es Derecho. Estamos platicando con Pati Carmona sobre violencia familiar, junto con el licenciado José Bonilla. No, la licenciada Pati Carmona, el licenciado José Bonilla. Yo soy Leticia Rusia Hernández. Pati y Pepe, antes de irnos al corte, les decía de un estudio. Este estudio, el perfil de la violencia doméstica, un estudio multinacional publicado ya hace algunos años. Esto es de septiembre del 2004. Entonces, no, es que hay un punto que me parece, dos puntos que hay que resaltar. Una, que la violencia doméstica es un problema mundial. Eso es un hecho conocido desde hace ya muchos años, y desafortunadamente, y voy a insistir en estas palabras de desafortunada y lamentablemente, no solo siga teniendo vigencia esta problemática a nivel mundial, sino que va como en aumento, ¿no? En algunos puntos del globo terráqueo. El otro punto está estrechamente relacionado con lo que ustedes estaban comentando ahorita, que dice una de las personas que participan en el estudio, que este asunto de la violencia funciona como con el asunto de las personas que son fumadoras pasivas. Exactamente. Que si bien no están consumiendo, si bien no están consumiendo el cigarro, les afecta el humo de la persona fumadora activa. Exactamente igual sucede con una persona que vive en un entorno de violencia. El ejemplo que tú decías, Pepe, un padre amoroso con los hijos e hijas, pero que ejerce violencia hacia la pareja, eso tiene repercusiones en los niños y niñas. Graves. Pati. Pero además, yo de repente dudo que eso sea posible. Te voy a decir por qué. O sea, tú no que puedes... sean amorosos con los hijos e hijas y nada como, más violentos con la mamá. Exactamente. Sí. O sea, sí, yo también lo veo creo que eso complicado. es como una manera de resolver problemas. Además, si estamos hablando de violencia masculina, que en la gran mayoría de los casos es así. No, definitivamente, no hay duda. Pues en realidad es como un ejercicio de poder. Uh-huh. A todo quien salga como de ese mandato, ¿no? Entonces, pues puede ser que... Puede ser la esposa, puede ser la madre, puede ser el hijo, puede ser el hermano, Exacto. puede ser lo que sea que salga del mandato, se ejerce violencia contra esa persona, o hacia esa persona, perdón.
Y entonces, además, si eso le sumamos como esta concepción de cómo debe ser la crianza, Sí. tenemos la receta para el desastre. Por eso es tan importante, hablando de violencia en el entorno familiar, de violencia doméstica, pues no solamente atender a las víctimas, que pueden ser tanto las parejas, las mujeres o niñas, niños o incluso los adultos mayores que están alrededor, sino hablar e intervenir con los agresores. Claro. Porque desde este punto de vista, pues imagínate la pura matemática, el dinero que se va en atender a víctimas cuando tienes a un generador que está infringiendo esta violencia Constantemente. con todos estos miembros de la familia. Claro. Entonces, Sí. desde ahí tiene como tanta lógica empezar a trabajar también con agresores, no solamente en digamos, en la relación de pareja, sino también empezar a intervenir, por ejemplo, en ejercicios alternos del paternaje. No, me queda claro. Pepe. Mira, no sé si sería interesante que pudiéramos ver cómo lo califica la ley, como los tipos de violencia familiar que se pueden dar. Puede ser muy interesante. Esto está previsto en el Código Civil para el Distrito Federal. En el artículo 323 cuater dice: la violencia familiar es aquel acto o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexual a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por objeto causar daño, y que puede ser cualquiera de las siguientes clases. Puede ser 1, violencia física, a todo acto intencional en el que se utiliza alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro. 2, la violencia psicoemocional, que es todo acto o omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes evaluatorias que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteración en alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa persona. 3, la violencia económica, y esta la viven muchas mujeres en México y parece ser que no se entiende como tal. Son los actos que implican control de los ingresos, el apoderamiento de los bienes propiedad de la otra parte, la retención, menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de un integrante de la familia, así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de la persona que, de conformidad con lo dispuesto en este código, tiene obligación de cubrirlas. 4, violencia sexual, a los actos o omisiones y cuyas formas de expresión pueden ser inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen un daño. Es decir, esta es la forma en que nuestra legislación está dándonos un catálogo de cómo puede desarrollarse estas conductas de violencia en la familia. Además, ahorita que empezamos a hablar de violencia económica, eso es un hecho que sucede como en las relaciones de pareja. No es nada raro. Sí, ¿no? Pero sucede en así casos alarmantes, por ejemplo, con personas de la tercera edad. Sí. Sí. Y esa es una violencia que está todavía más invisibilizada. Es cierto eso. Existe una violencia física impresionante en estas poblaciones. Una negligencia que también es importante. Y en este tema de la violencia económica vemos, sobre todo en los casos de las mujeres mayores, como de repente es este asunto como de mamá, fírmame tu casa, y de repente encuentras hijos, adultos, obvio, que mediante engaños, pues tienen el bien de su mamá, que ya es una adulta mayor, y que de repente estas señoras están en abandono. Sí, claro, las incluso despojan. Ajá. Las despojan de sus bienes. Y yo en la práctica profesional he visto varios casos de ese tipo, que a mí verdaderamente me parece una situación muy inhumana, muy poco coherente y de muy poca gratitud. Y que hay que subrayar, Pepe, que al margen de los sentimientos que generen, que son muchísimos, yo creo, se me hace que te quedaste corto en, en la descripción, pero al margen de eso se pueden ejercer acciones legales contra las personas que
ejercen violencia de esta manera Y aquí el problema es y que como- tipifican distintos delitos al hacerlo, ¿no? Sí, aquí el problema es, ¿quién puede ayudar a una señora mayor? A una abuelita de 94, 95 años que ha sido despojada de sus bienes, pues ¿quién la puede ayudar? Ese es el gran problema de cómo encontramos que el Estado no nos ha dado o no le ha dado a estas personas una salida para que puedan ellos hacer valer sus derechos. Y sobre todo que no solamente está la violencia económica, y hay un elemento de violencia emocional fuertísimo, ¿no? Sí. Por Que supuesto, yo incluso creo que es el peor. las mismas víctimas están Claro. como justificando esta agresión de sus hijos, ¿no? Que justamente Claro. eso, Sí, tienes eso razón. la violencia emocional, Pepe, yo siento que es lo que en mayor medida impide una acción legal contra las personas que están Tienes toda razón actuando del de esta mundo, sí, manera. cierto, eso lo he visto varias veces. Porque puede ser que yo, vecina, amiga, comadre de toda la vida de mi comadre Alejandra, que su hijo la despoja vilmente de sus bienes, entonces me doy cuenta de eso. Bueno, pues a lo mejor yo no soy abogada, pero voy y busco a Pepe y le digo, ¿sabes Ajá. qué? Sí, o buscas ayuda, claro. Acércate con mi comadre porque algo Aquí hay algo un raro está problema pasando raro, ahí. sí. Pero resulta que llega Pepe con mi comadre y mi comadre le dice, sí, pero mire, Pero es mi hija. todo sea por Dios, es mi hijo y o es mi Claro, hija ¿cómo y voy a demandarlo? Porque ahí hay un tema muy fuerte, y eso sí hay que aclararlo. De ninguna manera estamos responsabilizando a la víctima, solo visibilizando Claro. que detrás de estos maltratos hay un tema de violencia emocional que puede hacer muy difícil que las víctimas se decidan a Exactamente. proceder hacia Sí, no, sus definitivamente, y además son grupos vulnerables en grado extremo, los adultos mayores, y esta es una situación que no podemos nosotros olvidar ni pasar por alto, ¿no? Sí, es un tema complicado porque de repente uno ve como esta actitud hacia la violencia doméstica en general, que es como de no te metas, cállate, Sí. etcétera. Pero dentro de esto hay temas que han logrado tener más visibilidad, por supuesto, por la lucha de muchísimas personas, pero dentro de la familia, pues me parece que los adultos mayores son quienes tienen más dificultad para tener esa Así lo creo. visibilidad y una plataforma pública para la defensa de sus derechos. Sí, ahí falta eso, el Estado ha quedado a deber en ese tema, claro, por supuesto. Y de lo que ha tenido más visibilidad, seguramente quienes nos escuchan y viven en el Distrito Federal tienen bien identificado, por ejemplo, la DUABI, que al regresando del corte vamos a hablar ampliamente sobre esto. Si quieren ustedes hacer una llamada, lo pueden hacer al 5611-2000. Estamos hablando sobre violencia familiar con Pati Carmona y José Bonilla. Yo soy Leticia del Rocío Hernández. En unos segundos regresamos. Estamos de regreso aquí en Lo Chueco No es Derecho, platicando sobre violencia familiar y los distintos entresijos que hay sobre el tema, tanto en leyes como en la percepción cultural y social que tenemos de lo que es la violencia familiar, ¿no, Pati? Pero antes de irnos al corte les decía que bueno, aquí en el Distrito Federal tenemos, como tú bien sabes, Pepe, 16 unidades de atención y prevención de la violencia familiar, coloquialmente conocidas, digamos coloquialmente, ¿verdad? Digamos una en cada en el delegación. círculo, sí, Guapis. efectivamente, una en cada delegación, pero conocidas como Guavif. WABIF. Estas unidades de atención se ponen en marcha para dar cumplimiento a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero, ¿o no, Pati? Es que el Distrito Federal tiene una cosa muy particular, ¿no? Tenemos que en 2007 entra en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es básicamente el instrumento que nos ha dado pie para la exigencia Es de como este el derecho, paraguas, ¿no? ajá. Y como es una ley general, pues tiene que bajar a cada estado para que esta pues herramienta o este marco legal se adapte, ¿no? La cosa es que acá, desde antes, existía una ley contra la violencia intrafamiliar. Y entonces, digamos que esta ley anterior atiende el tema de violencia contra las mujeres, pero también atiende otro tipo de violencia, por ejemplo, hacia adultos mayores, hacia niñas y niños. Entonces, de repente, lo que sucede es que hay no sé cómo le llaman ustedes abogados, pero pues finalmente Hay un empalme de hay un leyes. empalme, sí, pues Sí. sí. Y entonces
Desde esta ley se faculta al Instituto de Desarrollo Social para trabajar mediante las UABIF, y desde la ley de acceso se facultan las delegaciones de Mujeres DF. Entonces, finalmente, en la práctica esto puede significar que pues hay 32 instancias que pueden atender a mujeres que se encuentran en situaciones de violencia, ¿no? Pero de repente legalmente y sobre todo como en el asunto de articulación, cuando hablamos de políticas públicas, eso puede representar un problema. Porque el comentario que yo iba a hacer es que en un inicio pudiera ser que, digamos un poco viéndolo desde la distancia, bueno, si tengo 32 instancias que atienden violencia hacia mujeres y niñas, de manera general, pues qué padre, porque entonces tenemos muchos puntos del Estado, muchos ojos del Estado para atender situaciones de violencia. Tipo de problemas, claro. Pero ya en la realidad lo que sucede, no nada más para efectos de políticas públicas, Pati, sino que simplemente para la atención en específico de una mujer que está viviendo violencia, puede ser, o tú me corregirás, Pepe, puede ser que la otra parte o el abogado de la otra parte, en este caso del agresor, aproveche estos, digamos, empalmes de las leyes para que su cliente, e insisto, el cliente es el agresor, pueda no ser culpable de nada. Sí, digo, como está hoy por hoy nuestro sistema legal y toda esta cuestión de defensa de las personas que son imputadas de un delito, sí, desde luego los abogados defensores buscan cualquier situación que puedan ellos entender como una inestabilidad dentro del trato que se le dio al agresor, y de esa manera, bueno, pues decir que el debido proceso legal ha sido violentado y por lo tanto debe de ser absuelto su cliente, ¿no? Esto lo sabemos que así funciona hoy por hoy. Sí es importante no cometer ese tipo de errores en estas instituciones, porque, bueno, si bien es cierto, como tú dijiste en un principio, suena atractivo tener 32 instancias en donde una mujer que ha sido agredida familiarmente, ha sufrido violencia intrafamiliar o familiar, como se le llama, o doméstica, que también se le puede nombrar, pues de alguna manera encontrar ella la forma de ser atendida y sobre todo rescatada de esa espiral de violencia. Yo creo que es fundamental rescatar a estas personas y a sus hijos para que pues empiecen un proceso de recuperación inmediato, ¿no? A mí me parece que hay como otro punto que en la mayoría de las leyes queda un poco flojo, que es el tema de la prevención. Sí, definitivamente, sí, es todo un tema. Entonces, justo ahí es donde se puede hacer más. Exacto, siempre, de toda la vida es mucho más fácil prevenir que lamentar. Es mucho más barato, ¿no? Pero esta visión pues no siempre se lleva a la práctica, sobre todo cuando estamos hablando de acciones de los estados, ¿no? De repente pareciera que se van como grandes cantidades de presupuesto a estos lugares, que es absolutamente necesario, pero si eso no lleva detrás una acción de prevención para que estos ciclos de violencia no sigan repitiéndose, incluso desde el aprendizaje de las relaciones, ¿no? De las relaciones de noviazgo, cómo se da la violencia ahí, alternativas de crianza, porque muchas veces yo he visto que más que una cuestión de violencia desde el daño, muchas veces hablando de violencia contra la infancia, hay pues las mamás y los papás están desprovistos de herramientas para la crianza. Entonces, híjole, pues están en la desesperación absoluta y lo único que viene a sus mentes es o el chanclazo, o el cinturón, sí, la violencia, etcétera, ¿no? O encerrarlos en los cuartos. ¿O qué? Perdón, encerrarlos. En los cuartos. Sí. Y entonces, sin dejar de ver quién es la persona agresora ahí y quién es la persona responsable de esa agresión, que en ningún momento va a ser esta niña o este niño, pues lo cierto es que no hay como estas alternativas para que yo pueda aprender, bueno,
hasta cómo dormir a un niño si ya estoy bomba, ¿no? Como es Sí, este sí, tipo de ¿Cómo dormir habilidades. a un niño si ya lleva 2 horas llorando? Por ejemplo. Sobre Que todo- hay muchas mamás que ya en el punto de la desesperación, que porque se tienen que ir a trabajar, porque se tienen que levantar temprano, porque llene usted el espacio en blanco con la necesidad inmediata que tenga la mamá, se desespera y empieza a zarandear al bebé o cuestiones así, ¿no, Pati? Y sobre todo eso, a mí me gusta visibilizar como no solamente el tema del Estado, que pues no le da alternativas a esta mujer, sino el tema también de sus parejas. Porque no en todos los casos esta mujer no tiene pareja. Exacto. En muchos casos existe una pareja, pero una pareja que no se responsabiliza por la crianza y el cuidado de ese bebé o de ese niño. Entonces siempre hay que tenerlo como en la mira, porque de repente pareciera como que las mamás son esas ogras que se descuentan a los niños a la menor provocación. Y si bien puede ser que en el hogar, pues si la mamá es la principal cuidadora de esos niños, evidentemente la mayoría de los sucesos que haya van a ser con ella. Tienen que ser, claro. Es la única que está cerca de los ¿Y dónde niños. está ese papá? Sí, yo creo que sí. Mira, yo lo he visto mucho a través de mis amigos, la familia, todo este tipo de cosas. Muchas veces el papá está ausente, aunque viva ahí. Claro. Pocas veces sabe qué es lo que hacen los hijos, quiénes son los amigos, lo que les gusta a los hijos. Inclusive a veces hasta no saben ni de qué se han enfermado los hijos. Y esta es una situación que verdaderamente es muy recurrente en México, desgraciadamente. Son pocos los papás que van a los festivales de los hijos, a los colegios, que se preocupan por la tarea, que se preocupan por qué es lo que le gusta a los hijos, a las hijas, el nuevo peinado de la niña. Bueno, que Pepe, cuando algo tan sencillo, son pocos los que incluso estando en casa participan en que sí, lávate los dientes, ándale y acuéstate, ándale, Claro, vamos a... así cosas como muy sencillas, ¿no? Justo la crianza, no tienen un papel activo en la crianza. Y yo creo que eso es una falta, eso está mal, no debe ser corregido. Cuando tienes un hijo es de 2, no de 1. Corregido... Es bueno, decir, no en sé el si sentido, corregido, en el sentido de que el papá para se tiene mí que involucrar, pues, ok. a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero, a que el padre tiene que involucrarse, no nada más pasar el dinero para la manutención. Claro. Es mucho más complejo que eso. Digo, nosotros estamos, sí, por una paternidad responsable, pero una paternidad que también implique participación en la crianza del cuidado, Claro. afecto, juego, etcétera. En realidad el tema acá es que es muy complicado decir desde la ley, tú tienes que ser este Claro. tipo de papá. Exactamente. Pero lo que sí deben de promover las leyes, y sí promueve, por ejemplo, en el caso de la ley de acceso, es un cambio cultural. Ujú, Si yo no veo que otras maneras de ser papá, otras maneras de ser mamá son posibles, Sí, lo ignoro, no Voy lo a haces. seguir maneras de repitiendo ser lo que pareja. conoces. No lo haces. son posibles, pues yo voy a seguir Repites repitiendo lo que patrones. conoces. Exacto. Claro. Sí, no lo conoces, no puedes hacer lo que no conoces. Exactamente. Y te identificas con aquello con lo que conoces. Claro. Punto. Y con lo que has vivido además atrás. Estamos ya en la parte final del programa casi, pero antes de concluir, vamos a otro corte. Estamos platicando sobre violencia familiar con la licenciada Pati Carmona y el licenciado José Bonilla. En unos segundos regresamos. Ya de regreso, y antes de irnos estábamos comentando, Pati, y Pepe, pues prácticamente si no conoces algo distinto a lo que, valga la redundancia, conoces, pues vas a repetir eso, ¿no? Vas a seguir repitiendo patrones. Nada más, brevemente quiero mencionar algunas cifras que son muy importantes. También, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. En términos medios, o en aproximaciones, el 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja. Y un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja. Quería que no nos despidiéramos sin mencionar estos datos, precisamente sobre todo por este último punto, ¿no? El feminicidio como violencia extrema o como una manifestación extrema de la violencia hacia la mujer
no siento que no se le ha terminado de dar la importancia y la relevancia que tiene en nuestro país, porque desafortunadamente nos están matando todos los días y no todos los días somos tema de plática, somos tema de política pública, somos tema de acciones y decisiones en todos lados. Hablando de no, totalmente de acuerdo. De acuerdo al Observatorio Nacional de Feminicidios, 7 mujeres son asesinadas cada día, ¿no? Exacto. Si vemos como la reacción que tuvo Argentina con el tema del feminicidio, la cifra que tienen es una mujer muerta cada 30 horas. Sí. Qué barbaridad. Y nosotros y hemos aquí tocado son fondo, 7 mujeres por diarias. día. Exactamente. No hemos tocado fondo de se supera, indignación. exacto, se supera por mucho el número que se vive en Argentina, sin soslayar la atrocidad del fenómeno, claro. ¿no? Sí, claro. Pero la cuestión aquí es, yo insisto, nos matan todos los días y no todos los días somos nota en los periódicos, no todos los días somos nota en el Senado, en la Cámara de Diputados y en distintos lugares. No, al contrario, yo creo que ese es un tema del cual nadie quiere hablar. Es un tema en que inclusive por ahí algún gobernador ha dicho que no es relevante. Es que hay otros temas más importantes que atender. Digo, me parece verdaderamente absurdo, o sea, es de una falta de inteligencia y sentido común y de humanidad, o sea, no se puede hacer esto en México. Hay como muchísimas cosas, ¿no? El tema que no nos produce la indignación que nos debería producir, pues está ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, no se investiga de manera correcta como para que se utilice este delito para la persecución de los agresores, ¿no? Porque no se le da la misma importancia, Pati. No se le da la misma importancia a un delito de cuello blanco que a un feminicidio. Incluso Sí. fuera de este asunto, creo que hay mucho que hacer y se ha recorrido un trecho impresionante. Me parece que 29 de las 32 entidades federativas ya tienen tipificado el feminicidio, pero eso no significa que se utilice esta figura para juzgar Al contrario, y mira que yo lo he escuchado en más de una ocasión de boca de subrayo de abogados varones. Lo que pasa es que el delito es tan complejo que no se puede comprobar, por lo tanto mejor se atiende como un simple asesinato. Yo creo que el esfuerzo debiera de estar por encima de la complejidad de la tipificación del delito como feminicidio. Hay chamba que hacer en todos lados, porque estos legisladores deberían de entender la dificultad que tienen los operadores de justicia y trabajar para que este delito pudiera ser perseguido como en la magnitud que tiene. Totalmente. Tienen que formarse los operadores de justicia para que puedan entender este delito y usarlo, ¿no? El tema es que como hay tanta normalización de la violencia, como ya hemos construido yo lo veo como una armadura, porque si nosotros si viniéramos de otro país y viéramos las noticias, sin esa armadura estaríamos devastados. Claro. O sea, a las 9 de la mañana ya no podríamos hacer nada más. Y mira, Pati, es tan simple como lo siguiente. En países como, no sé, Países Bajos, Italia, misma España, se supo y se sabe de la cantidad de mujeres que son desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, y cunde una alarma impresionante. Empiezan a realizar acciones, bueno, pero voy a hacer una investigación, un documental, un esto, un otro, un aquello, y llegan a nuestro país y dicen, ¿cómo? Aquí no le dan la importancia que tiene, porque, y además el material que tenemos sobre distintos temas relacionados con mujeres no son necesariamente producidos aquí en México. Es muy complicado, porque de repente lo que sucede, y puedo entenderlo desde cierta lógica, es que la violencia social y la violencia del crimen organizado supera por mucho el amarillismo de la violencia que sucede contra las mujeres. O sea, el efecto de ver descabezados, acribillados todos los días, colgados,
hace que la violencia que sucede contra las mujeres, que es de una magnitud grandísima e igualmente importante o hasta más importante porque no se le dedica los recursos tanto económicos, humanos, etcétera, que deberían dedicársele, se invisibilice, se pase a segundo plano. Ahora, lo que yo no entiendo, que la gente no vea, sobre todo quienes están a cargo de hacer presupuestos, de diseñar política pública, de legislar, es que son cosas que están conectadas. O sea, tú no puedes tener a una sociedad, sin que eso signifique como esta onda neomachista de la sociedad está hecha a pedazos porque las mujeres trabajan. No. Tú no puedes tener una sociedad, un tejido social tan fragmentado si no tienes familias, como quiera que entiendas ese término, fragmentadas. Claro. Con un ejercicio y una vivencia de violencia tan importante. Pero además tanto en los distintos conceptos de familia que hay, como en este tejido social que está desgarrado, en cada rinconcito donde uno se asome, hay una manifestación importante de violencia. Y eso, quien no lo vea, es que de veras está bien miope. No hay forma. No hay forma de no verlo. No. Porque hay violencia. Sí, para donde voltees, como tú lo dices. Efectivamente hay violencia. Pues bueno, Pati, ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, Pati. Y pues bueno, cualquier comentario pueden escribirte. Pueden escribirnos a Gendes. Nuestra página web es www.gendes.org.mx. Se lo repito, gendes.org.mx. En Twitter estamos como GendesAC, facebook.com/GendesAC. Y bueno, pues en estos espacios, si tienen alguna duda que nosotros podamos ayudarles, con muchísimo gusto les respondemos. Perfecto, pues muchas gracias, Pati. Gracias, Pati. En la operación, Adonai Martínez. Administración de redes, Alejandra Jaime. Licenciado José Bonilla. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y gracias a ti, Leti. No, gracias. Y pues nos escuchamos, nos vemos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. Gracias.